por continuar con la siguiente ponencia. Esta la va a dar Estefanía Herrero García, la iba a dar con Ignacio Javier Gil Crespo, pero se ha tenido que ausentar, entonces lo va a dar ella, ¿vale? Con la ponencia titulada Titularidad, situación jurídica y normativa en fortificaciones, problemática y resultados en Atienza, Guadalajara y Castillejo de Robledo en Soria. Ambos, Estefanía e Ignacio, son arquitectos y socios fundadores de Anfión, Arquitectura y Patrimonio, junto con Paloma Abel Borja, un estudio de arquitectura cuyo objetivo es el trabajo profesional sobre el patrimonio arquitectónico. Ambos arquitectos trabajan asociados desde 2015, dedicados en exclusiva a la restauración, intervención y estudio del patrimonio arquitectónico, habiendo realizado diversos proyectos, direcciones de obras, planes directores, estudios o diagnósticos en numerosos bienes de interés cultural. Han recibido varios premios, entre ellos el Premio de Investigación Histórico-Arqueológica José Luis Moro, de la Asociación Española de Amigos de los Castillos, el Premio Defensa 2014 del Ministerio de Defensa o el Premio de Investigación Castellológica Paradores de Turismo de España en 2015. También llevan a cabo una intensa trayectoria pedagógica y académica, participando con universidades y otros centros nacionales en organizar cursos, congresos y otros encuentros científicos. Cuando quieras. Okay. Buenos días. A ver, voy a cargar la presentación. Bueno, antes de nada, lo típico que solemos decir, ¿no? Agradecemos que nos hayáis invitado para este congreso a toda la organización y me gustaría pues disculpar que Ignacio no puede estar aquí porque está indispuesto. Respecto a esto, la verdad es que es un tema con el que nos hemos encontrado en muchas ocasiones porque cada vez se nos pide más hacer estudios de titularidad en planes directores. Entonces vamos a intentar, algunas cosas ya las ha comentado Belén y entonces las voy a pasar un poquito más rápida, pero sí que es importante que nos quedemos con algunos aspectos. Ante la pregunta de quién es el dueño de este castillo, yo me haría la pregunta de murallas, torres, problemas con yacimientos, con reales fábricas. Hemos tenido todo tipo de problemas en la titularidad. Esto no es un problema solo de castillos, es un problema muy generalizado en todo el patrimonio. Entonces, lo primero que hay que hacer principalmente es, lo más fácil es ir al registro y ver si física o online, de manera online te pueden dar una nota simple y ver si hay opción de que te den quién es el titular. Para ello, generalmente, hombre, si ya tienes los datos registrales, que no es lo normal, pues va rápido. Si no, hay que buscar por otros datos que generalmente tienes que decir la provincia, el municipio, bueno, y es principalmente tener la referencia catastral o lo que sería la dirección. Esto sería lo bonito. La realidad que suele haber es que generalmente tú puedes, a lo mejor encuentran fácilmente la referencia catastral a través de, o sea, encuentran el registro a través de la referencia catastral o la dirección y entonces pues tienes una nota simple con un propietario claro. Pero lo normal no es esto, lo normal, a ver, es que me está molestando una cosa, vale, lo normal es que no se encuentre una referencia catastral de primeras y entonces hay que comenzar la búsqueda de quién es el titular, ¿no? Generalmente esta búsqueda ya hay que hacerla directamente con el registro físico porque online no se consigue gran cosa. Entonces, ¿qué es lo que más afecta cuando se hace este tipo de búsqueda? Por un lado, suele ser si es una o varias parcelas catastrales las que están afectadas. Cuanto más grande es el bien que estamos tratando, pues generalmente o sobre todo ha sufrido más parcelaciones, pues ya son muchas parcelas las que tenemos que estudiar, como es el caso generalmente de las murallas que son urbanas. Otro tema es si esto, las parcelas que estamos buscando están en zonas urbanas o rurales. En zonas urbanas generalmente es muchísimo más sencillo conseguir documentación de registro que en las zonas rurales, que generalmente son polígonos que como no tengas primero mucha disponibilidad del registrador, que no siempre es posible porque hemos encontrado todo tipo de registradores, algunos que facilitan mucho el trabajo y otros que no lo facilitan mucho. Y cuando es rural es muy difícil conseguir de primeras notas simples en el registro. Y luego, otro problema con el que nos solemos encontrar es que para que registro te dé información, generalmente te pide un titular. Para tener ese titular, generalmente, si pudiéramos acceder a toda la información de catastro, pues podríamos. Pero en este caso, generalmente, bueno, esa información de catastro
es privada por protección de datos y entonces para poder hacer una investigación seria necesitamos principalmente, en este caso, cuando por ejemplo lo hacemos para el Instituto de Patrimonio, que se nos pase un listado de cuáles pueden ser los posibles propietarios que aparecen en catastro. Pero es importante decir que catastro no da la titularidad, eso imagino que todo el mundo lo sabe, pero sí que ayuda a ver si hay algo que esté registrado. Entonces, os vamos a contar primero, vamos a contar dos ejemplos, como han dicho, ¿no? El castillo de las murallas de Atienza y, lo que es y el ejemplo de Castillejo Robledo. En el caso del castillo y las murallas de Atienza, lo que nos encontramos son múltiples parcelas catastrales que se relacionan con la muralla, ¿vale? Entonces, el estudio hay que hacerlo de todas estas parcelas para ver si están registradas, ¿no? Y qué aparece en el registro. En este caso fueron 119 parcelas catastrales las que buscamos información y en catastro la información que nos daban era que de titularidad privada había un porcentaje del 84% de las parcelas. Bueno, es importante aclarar que estamos haciendo el estudio de las parcelas. Eso no quiere decir que sea la titularidad de las murallas. Ahora os lo explicaré un poquito más adelante. Entonces, Catastro decía que estas parcelas, que algunas de ellas tienen la muralla que atraviesa, otras tocan, generalmente, como podréis ver, la mayoría de las parcelas, muchas de ellas atravesaban la propia muralla, ¿vale? Otras no, otras simplemente lindaban, depende de la zona de murallas, lindaban o atravesaban. Entonces, eso es otro de los aspectos a tener en cuenta. Entonces, la mayor parte de las parcelas, un 84%, nos daba que eran, según Catastro, de propiedad privada. El 10% del ayuntamiento, un 2% que no había nada claro ni en catastro ni en registro, luego de la Junta, del Obispado, bueno, distintos. Y del Ministerio de Cultura, que en principio es quien nos contrató este estudio de titularidad, solo tenía una parcela registrada, ¿vale? O sea, en catastro solo venía una parcela. Entonces, lo que solemos hacer en este tipo de casos es una a una las distintas parcelas, en este caso todas esas parcelas más de 100, hacer una ficha en la que especificamos a qué sector del plan director nos afecta, si las parcelas, si el trazado de la muralla es visible, si presenta restos, si linda, si atraviesa, si está indeterminado, si hay información en registro, si hay información en catastro. O sea, lo que hay que intentar es hacer de cada una de esas parcelas un estudio muy específico de qué información se tiene. ¿Vale? Entonces, con toda esa información, este es un ejemplo de algunas de ellas, aquí no están todas, pero sacamos listados, ¿no? De qué parcelas tenemos, en qué sectores, o sea, toda esa información se lleva a tablas para saber además cuáles están registradas, ¿no? En este caso, solo 27 de las parcelas estudiadas, de más de 100, están registradas, ¿vale? Luego hay que ir, hay que ir a la nota simple y ver qué es lo que dice exactamente. Generalmente con los linderos esto se resuelve, pero también hay veces que hay que profundizar un poco más y pedir notas ampliadas, ya cuando son casos muy específicos en los que hemos tenido que hacerlo y ahí ya requiere una petición especial también al registro. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones de este estudio registral? Que solo existe una parcela de propiedad del Estado, en este caso con una extensión de 1 hectárea, que del ayuntamiento, las parcelas que está identificando Catastro, ninguna de ellas está registrada y tampoco están inventariadas en el ayuntamiento, solo los caminos, pero el resto de parcelas que están más ligadas a la muralla no están ninguna registrada. No existen inscripciones de la propia muralla, o sea, en ninguno de los registros hemos visto que aparezca que ninguno de ellos tenga propiedad de las murallas, excepto en la del Estado. Y de todas las fincas que están registradas, solo 8 aparece que lindan con las murallas, porque eso es una de las cosas que solemos buscar, ¿no? O sea, cuando tienes todas estas parcelas, lo ideal es que el registro directamente diga que está lindando con la muralla y entonces ya claramente está diciendo que no tiene la propiedad, ¿vale? Eso no quiere decir de todas maneras que no pudiera tener, pero el problema vendría si estuviera registrada. En este caso, ninguna ha registrado muralla. Luego existe una parcela en la que se registran los restos de muralla, pero se registran como una cerca de piedras. Este es uno de los grandes problemas que encontramos aquí, y es que cuando se registró esto, el notario confundieron lo que es la cerca del castillo, o sea, lo que sería la muralla que pertenecía al albacar, se confundió con la cerca de lo que sería la parcela, más que nada porque estaba delimitada y además hablaban de cercado de piedras y de hecho hemos tenido problemas con esta finca porque en mitad del plan director entraron
con vehículos y destrozaron una parte del recinto amurallado. Luego también existe una parcela que se especifica claramente que linda con la muralla, pero luego actualmente tiene un cuerpo edificado sobre el torreón. Este es otro de los casos que nos vamos a encontrar también muy a menudo, que es que la gente se apropia de la muralla y la considera suya. ¿Cuál es la situación de la parcela del ministerio? A pesar de que está registrada esa parcela del ministerio, realmente tampoco está claro a qué pertenece, o sea, qué es lo que está registrado, ¿vale? Hay que tener en cuenta que antes no había la precisión que hay ahora, como ha estado explicando Belén, los medios eran distintos, o sea, no podemos criticarlos con ojos actuales, simplemente tenemos que ver con lo que nos encontramos y ver qué hacemos. En este caso, se decía que había una extensión aproximada de una hectárea y explican claramente que el resultado del registro fue a través de un expediente de investigación, que ya se ha hablado de ello, María Pía habló de estos expedientes de investigación y luego en Castillejo de Robledo vamos a entrar un poquito más en qué consistían estos expedientes de investigación. Y en este caso, bueno, pues se resolvía acordar la incorporación de dicho inmueble al Estado. ¿Qué discrepancias hemos encontrado? Pues, por ejemplo, la extensión de la muralla inventariada te ponía que eran, 220 metros y que no cubre la extensión real de la muralla conservada en la villa. Como podréis ver, la muralla es muchísimo más amplia, son kilómetros, pero ya ni siquiera el primer recinto lo cubre, realmente son 323 metros, los que cubre el primer recinto. De todas maneras, hay que tener en cuenta que esa muralla, o sea, vista, tiene solo algunos tramos, que son lo que aparece en negro, es lo que realmente tiene más volumen y se podría decir que es más visible la muralla. Sin embargo, tampoco cuadra ninguna descripción. Entonces, en la ficha del CIBI, la Central de Información de los Bienes Inventariables del Estado, lo que se especifica además es que esta parcela que está registrada coincide con la finca catastral que es realmente la que se registró, ¿vale? Que es esta que pone aquí. Y esta parcela realmente tiene 3.800 metros cuadrados aproximadamente y no tiene nada que ver con los 10.000 metros cuadrados que está inventariado realmente en el CIBI y que aparece también en registro. O sea, todo el rato estamos viendo incongruencias entre unas cosas y otras, ¿no? Entonces, estuvimos intentando estudiar con qué podría corresponder esos 10.000 metros cuadrados y esa perímetro de muralla que se comentaba, ¿no? En el caso 1 es la parcela que viene registrada y a la que se hace referencia en el CIBI, que corresponde con 3.800 metros cuadrados y con un recinto amurallado aproximado de 300 metros. En el segundo caso es el castillo y la barbacana, y estos suman aproximadamente 10.000 metros cuadrados y unos 250 metros de muralla. Y ya si se añade lo que es el albacar, ya tendríamos 14.000 metros cuadrados y 450 metros de muralla. Hablamos de muralla siempre de perímetro, no total, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que podemos entender es que en su momento lo que se registró es el Cerro del Castillo y la Barbacana. Entonces, aquí ya estamos teniendo una incongruencia con catastro y con registro, porque no coincide, ¿vale? Porque claramente están diciendo que es esa parcela que sería esta de aquí. Entonces, ¿quién es el dueño de este castillo, de estas murallas realmente, ¿no? Es importante para esto lo que ha estado comentando antes Belén, que las murallas, por lo menos nosotros, o sea, yo si hay algo que he aprendido es que en estos temas, pues me imagino que la ley siempre tiene distintas interpretaciones, pero bueno, esta es la que nosotros de manera objetiva creemos que es la más adecuada. Y es que las murallas son bienes de dominio público o de maniales. Como ha estado explicando ya Belén, esto lo que supone, o sea, lo dice claramente en el Código Civil, que las murallas, fortalezas y demás obras de defensa del territorio son de carácter público y entonces serían de maniales. Todo esto no voy a entrar mucho más porque Belén ya lo ha explicado y yo creo que ha quedado bastante claro, pero bueno, existen algunas excepciones, pero tiene que estar aclaradas. Y de hecho hay varias sentencias de los tribunales españoles que hacen referencia a esto. O sea, una del 98 en el que se determina que las fortalezas no son bienes municipales. En el 1909 hay una de la ciudad de Barcelona en el que también se especifica que las defensas y murallas de una población siempre, lo mismo por derecho antiguo que por el vigente, han estado bajo el dominio del poder soberano. Y luego en 1898 hay otra que también especifica
que son de carácter de dominio público. Esto siempre al final, con este tipo de cosas, siempre muchas veces se tiene que ir a jurisprudencia y en este caso hay varios casos en los que ya se defiende que una muralla es de dominio público y es un bien entonces de manial. ¿Qué supone que sea un bien de manial? Como bien explicaba Belén, esto supone que son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Entonces, esto quiere decir, o sea, no voy a seguir, pero hay mucha normativa, mucha ley que habla de esto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Las murallas pueden pasar a ser de manos privadas? Sí, o sea, en Zamora lo hemos visto, lo ha explicado muy bien Belén. Lo que pasa que para que pueda ser de dominio privado, primero lo que hay que hacer es una desafectación del bien. O sea, hasta que no hay un proceso de desafectación, en teoría, no puede pasar, no puede dejar de ser un bien de manial, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? A ver, aquí también hay mucho debate de si realmente se puede desafectar, hace falta el proceso de desafectación o no. Luego, si no, entramos un poquito más en debate, pero en principio es necesario realizar ese procedimiento de desafectación. Si no hay un procedimiento de desafectación, sigue siendo un bien de manial. Y en el caso, por ejemplo, de Atienza, no hemos encontrado ninguna documentación, ningún acto expreso que hable de esa desafectación que se haya producido y entonces nunca se ha podido proceder a la enajenación, que al final es la venta. ¿Es posible adquirir las murallas por usucapión? Por usucapión. Realmente, bueno, el usucapión, me imagino que casi todo el mundo sabe en qué consiste, es adquirir la propiedad de un bien por la posesión continuada y pacífico del mismo durante un determinado periodo del tiempo, pero se tiene que cumplir unos requisitos establecidos por la ley. Realmente, si te estudias la ley, lo que dice claramente es que los bienes de maniales son imprescriptibles y en consecuencia no están sujetos a usucapión o a prescripción adquisitiva y en consecuencia no pueden ser adquiridos a favor de un patrimonio privado utilizando las reglas de la prescripción adquisitiva. Entonces, lo típico que suele pasar en las murallas en las que se dice, no, es que aquí es que llevo mucho tiempo que se lleva usando mucho tiempo, generalmente los adarves son utilizados, se abren huecos, existen muchísimos casos en los que se tiende a decir que como o sea, yo lo estoy usando, esto es mío. En esto nosotros consideramos que no es así, no, nunca puede pasar hasta que no sea desafectado, ¿vale? Entonces, ¿qué se puede hacer con esta situación con la que nos encontramos? En primer lugar, se puede abrir un expediente de investigación, esto lo tiene que hacer la Administración Pública, en este caso el Estado, en el que tiene que terminar de cerrar todos estos escollos que nosotros hemos detectado. Tendría que dar el alta en el catastro inmobiliario, incorporarlo en el inventario generales de bienes del Estado, inscribirlo en el registro, tomar posesión de la muralla, y aquí es donde luego ya empiezan las dudas, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer con esas propiedades que ya están de alguna manera invadiendo la muralla? Nosotros en general creemos que lo más adecuado casi es establecer acuerdos y convenios que eviten conflictos, ¿no? Que a ellos les quede claro que realmente la propiedad no es suyo, pero bueno, de alguna manera se les permite el uso. Si se viera necesario, también se puede comprar o expropiar fincas colindantes que se consideren imprescindibles para que se conserve la muralla. Incluso se podría realizar una denuncia penal si se considerara que alguien está destrozando un patrimonio que está protegido y con la máxima protección patrimonial y que no se hace caso, ¿no? Como por ejemplo, cuando nosotros vimos que se estaba dañando la muralla en el proceso, o sea, se podría denunciar, pero bueno, generalmente no se suele llegar a este punto y se suele hacer de manera más pacífica. En el caso de Castillejo de Robledo, este caso es muy distinto. En este caso, perdonad que vaya rápido, pero es difícil. Además, son cosas como muy concretas que luego yo creo que si hay dudas en el debate se aclararán más fácil. En el caso de Castillejo de Robledo es totalmente distinto. En este caso, bueno, el estado en el que se encontraba el castillo es como la mayor parte como muchos de los castillos españoles, en ruinas, ¿no? En un estado de ruina activa en la que el ayuntamiento está preocupado por lo que pueda pasar. Sin embargo, cuando se hace un estudio de la titularidad es del obispado de Osma por un proceso de inmatriculación.
¿En qué consiste un proceso de inmatriculación? La mayoría me imagino que los que escuchen lo sabrán, pero principalmente significa que la Iglesia registra por primera vez un bien como suyo, utilizando un procedimiento legal que le permitieron la legislación hipotecaria española hasta el 2015. Entonces, en este caso os voy a mostrar en qué consiste un expediente de investigación y por el cual se dio la titularidad al obispado. ¿Vale? En este caso todo comenzó con, se pidió a los distintos ayuntamientos que se dijeran qué propiedades tenían y en este caso el ayuntamiento de, de Robledo respondió que según datos facilitados por la parroquia fue construido por los caballeros templarios que lo tuvieron como noviciado. Junto al mismo se halla la iglesia de esta localidad que los mismos tenían como oratorio. Entonces, vienen a hablar de los caballeros templarios y que, bueno, posteriormente fue San Juan, de la Orden de San Juan y al marchar ellos, pues quedó en propiedad de la diócesis. ¿Vale? Y ignoraban si estaba inscrito o no en la propiedad. Entonces, lo siguiente que se hace es ver si aparece inscrito en la propiedad y en octubre de 1964 se dice que, bueno, hace un estudio del Ministerio de Hacienda y dice que no encuentran nada inscrito relacionado con el castillo. En marzo del 65 llega el Ministerio de Hacienda y dice, vale, me parece bien lo que me dices, pero yo necesito que me des un poquito más de información porque esto no lo consideramos suficiente. Y entonces se le remite hasta el obispado y el obispado explica que, bueno, realmente, bueno, no, le llega primero al ayuntamiento, el ayuntamiento dice que no hay ninguna construcción más, que simplemente está el castillo y entonces lo derivan al obispado y les llega al final, hacen otra petición oficial desde la delegación hacia el obispado. Todo esto va pasando el tiempo, como podéis ver, ya estamos en diciembre de 1965 y entonces el obispado contesta que la parroquia de Castillejo de Robledo ha usado ese castillo desde tiempo inmemorial y que todo el terreno que circunda el castillo es de exclusiva propiedad suya. Dice que lo tiene inventariado en sus inventarios parroquiales y que además en ese inventario viene el castillo y su ladera y que bueno, que es suyo, que desde el año 1944 figura como de su propiedad. Entonces, luego llega, perdona, pero es que yo creo que es interesante ver cómo funcionaba un expediente de investigación a finales del siglo XX, ¿no? Al final todo un escrito, después de otro, no es tan rápido como es ahora, mandas un email y enseguida te responden, pero bueno, aquí ya estamos en febrero del 66 y Patrimonio del Estado parece que acepta la argumentación, pero luego esto llega al Ministerio de Hacienda, el director general hace un escrito que dice que ok, que dices que está inventariado, pero necesitamos más información sobre los inventarios parroquiales. Y entonces esto vuelve a llegar al obispado y el obispado lo que dice, voy a leerlo literalmente porque yo creo que es importante. El castillo, ese tiene una historia un poco larga. Siempre estuvieron persuadidos los moradores de esta villa que dicho castillo era propiedad de la iglesia parroquial y máxime, como sabían algunos vecinos, que existían en el archivo del municipio documentos en que constaba que tal castillo, hoy en ruinas, era propiedad de la parroquia. Pero vino la República y los señores ediles o secretario de aquellos tiempos, o quizá algún otro con aviesas intenciones, quemaron dichos documentos o por lo menos desaparecieron del archivo del ayuntamiento. Esto es muy importante porque luego os vamos a explicar por qué. Aquí están diciendo que se quemaron los archivos, o sea, toda la documentación se fue quemada. Todo esto lo oí referir cuando yo era muchacho, a mis antepasados y a algunos ancianos del pueblo. En justicia y en conciencia el castillo es propiedad de la parroquia y siempre se ha considerado como tal. Otras cosas, bueno, esto es lo mismo. Otras cosas que se dicen. Una prueba de que Eustaquio Pastor estaba plenamente convencido. Eustaquio Pastor es quien hace esa declaración, que fue el párroco que dice todo esto, ¿no? Y entonces el obispado dice una prueba de que don Eustaquio Pastor estaba plenamente convencido de que el castillo y terreno circundante pertenecía a la iglesia, la tenemos en el hecho de que en el año 1953, como consta en las cuentas de la fábrica, vendió a un vecino de la localidad una parcela de dicho terreno, lo que constituye un acto de pleno dominio sin que nadie se opusiera a la enajenación, lo cual es señal de que todos reconocían que el castillo era propiedad de la parroquia. Y también por aquí, al final no lo he puesto, pero también decían que era una persona de la que se podía fiar su opinión porque siempre había vivido allí y era el párroco del pueblo. Entonces,
¿Qué hemos encontrado cuando hemos hecho todo eso? Es en lo que se basan para decir que la propiedad es del obispado. Bueno, que era de la parroquia y por lo tanto del obispado. ¿Qué incongruencias hemos encontrado al realizar el estudio histórico? Lo primero es que la inscripción templaria del castillo es más una leyenda que una realidad. Esto, cuando se hizo la presentación en el pueblo hace poco, pues dolió un poco a algunas de las personas que, que tienen negocios relacionados con que simplemente el nombre es del temple, pero la realidad es esa. Este castillo nunca tuvo una relación con los templarios, aunque a todo el mundo le gusta más los templarios que otras órdenes. La primera vez que aparece esta referencia fue en el diccionario de Madoz en 1845. Aquí lo especificamos, ¿no? Se halla sobre una eminencia, las ruinas de un castillo que perteneció a los templarios y después de su extinción pasó a la Orden de San Juan. Y esto es en lo que se basa el párrafo. Una vez revisados todos los libros de fábrica de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, se ha constatado que no hay ni una sola referencia en 500 años a que hubo una vinculación entre la iglesia y el castillo. De hecho, lo que hemos podido documentar es que siempre funcionó de manera independiente lo que era el castillo y la villa. Siempre todos los documentos hacen referencia a que había, siempre era incluso, los dueños siempre era de manera independiente, no había una relación directa entre lo que era el castillo y la villa. Sin embargo, siempre se afirmaba que el castillo y la iglesia había tenido una relación directa. En este caso no es verdad. La primera referencia que hay a la vinculación entre el castillo y la iglesia es la que hace Eustaquio Pastor en el 1933. ¿Vale? Y aquí lo importante es que además esta persona leyó y estudió los libros de fábrica, porque lo que nosotros hemos podido ver es que en esos libros de fábrica hay muchos documentos que están subrayados y tienen anotaciones suyas. Sin embargo, él culpa de que los desórdenes incendiaron esos libros que realmente sí que existen y que él se basa en ello en decir que es templario y posteriormente sanjuanista. Sin embargo, bueno, la pertenencia a la Orden de San Juan sí que está documentada. Hay numerosos legajos en el Ayuntamiento de Castillejo que hablan de ello, por lo menos durante el siglo XVII. ¿Vale? Luego, todavía no hemos podido transcribir todos ellos, pero seguramente lo que puedan, a lo mejor ayuden a saber mejor en qué momento dejó de ser de la Orden de San Juan y pasa a ser del señorío de los Condes de Miranda, porque eso es lo que se sabe, que luego dejó de ser de una orden religiosa y pasó a ser de un señorío. Entonces, ay, aquí falta. En el siglo XVI hay referencias, lo que hemos podido ver, que hay referencias continuas a que los Zúñiga y los Avellaneda eran los que, pues en ese caso, tenían la jurisdicción del castillo, ¿vale? Hemos encontrado pues, varias de ellas. En el siglo XVIII lo que se encuentra son referencias a Peos, se encuentra también referencias a que Zúñiga era el séptimo conde de Miranda, era el que tenía el señorío, y en general, y también hablaban, bueno, pues del mal estado de los edificios que había. La siguiente referencia importante que tenemos es de 1753 del catastro del Marqués de la Ensanada. Entonces, aquí lo que se dice claramente es que es del conde de Miranda. Dice, a la segunda pregunta que vinieron a decir es que es del señorío y corresponde al conde de Miranda. Y lo dicen claramente. Ya no es propiedad de la Orden de San Juan, sino del conde de Miranda. También se hicieron otras mismas preguntas. Ay, no sé por qué. Bueno, ha desaparecido. Algunas de otras preguntas que se hacían era si realmente había un convento relacionados aquí en este pueblo. Y se dice que no existía un convento, por lo que queda claramente que la Orden de San Juan ya no estaba en Castillejo de Robledo. Por otro lado, en 1811 se procedió a la abolición de los señoríos jurisdiccionales, que luego lo restableció Fernando VII, que se volvió a abolir, así hasta que se produjo la abolición definitiva en 1837. Esto, de todas maneras, yo creo que ya se ha hablado más claramente en otras conferencias y tampoco quiero entrar mucho en ello. Entonces, de todo esto, al final llegamos a que no se ha localizado hasta el momento el inventario de bienes vinculados a la jurisdicción señorial ni al de bienes del Castillejo Robledo, del conde Miranda, que indicase si el castillo ya estaba en sus manos o si pertenecía a la jurisdicción. En el caso de que se pudiese probar
que pertenecía a los bienes vinculados a la jurisdicción señorial, pues pasaría al Estado. Si pues, se pudiera demostrar que pertenecía en ese momento al conde de Miranda, pues sería el conde de Miranda. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Por qué os he intentado contar todo esto? Y es porque en muchos casos los procesos que se hicieron de inmatriculación están basados simplemente en una afirmación que se hizo en su momento, en este caso por un cura que no tenía ningún fundamento documental ni histórico. O sea, no se avaló en nada, simplemente en una leyenda o en un interés, no lo sabemos, pero no hay ninguna base documental en lo que se dice, porque nunca hubo una relación entre la iglesia y el castillo y después de la Orden de San Juan pasó a formar parte de un señorío. Entonces, ¿qué se puede hacer ahora? Esto también se han explicado en otras conferencias, pero bueno, fácil, o sea, voy a intentar hacer un recorrido rápido en qué se podría hacer. Por un caso, en primer caso, se podría recurrir la inmatriculación del bien. Al final, la Iglesia registró, o sea, ¿qué significa que haya sido registrado por el sistema de inmatriculación? Quiere decir que la Iglesia lo registró como propio, sin acreditar una compra o donación, solo con una certificación diocesana. Este procedimiento era legal y tiene que quedar claro que era legal hasta 2015. Es muy discutido actualmente porque supone muchos problemas de titularidad, como este caso, que se ha podido demostrar que las bases no eran las correctas, pero bueno, era legal. La propiedad eclesiástica no es definitiva si se demuestra que el bien es de titularidad pública, fue usurpado o que la inmatriculación se hizo incorrectamente. Y hoy en día la Administración o cualquier persona legitimada puede impugnar este asiento registral mediante un expediente de investigación, un juicio declarativo o un acuerdo con la Iglesia. Entonces, aquí nosotros lo que le proponíamos, aquí tenéis que tener claro que nosotros, nuestro cliente en este caso era el ayuntamiento y claro, para ellos todas estas vías legales que al final seguramente llevarían la titularidad al Estado tampoco eran las que más les, pues les viniera mejor, no es las que más aconsejábamos, pero bueno, les explicamos cuáles eran las distintas maneras en las que se podía cambiar lo que era la titularidad. Y al final la opción 2, que nosotros considerábamos que en este caso era la más adecuada para el ayuntamiento, que estaba muy preocupado por el estado en el que se conservaba el castillo, es recurrir más a lo que es la legislación en materia de patrimonio. O sea, nosotros lo que le recomendábamos que, aunque hay una base para poder, de alguna manera, decir que la matriculación no fue correcta, lo mejor para el ayuntamiento es recurrir a la legislación urbanística y patrimonial que le permite que se garantice la conservación del BIC. Y entonces, en este caso, hay muchísimas maneras de conseguir que el propietario, que en este caso es el obispado, se encargue de su mantenimiento, desde las protecciones, o sea, la obligación, como ya ha comentado Belén, de conservar los BIC, ejecuciones subsidiarias, hay expropiaciones por incumplimiento, hay muchísimas infracciones, sanciones. Bueno, esto hay un listado largo de qué cosas se pueden hacer. Y también les explicábamos un poco qué conflictos normativos y cómo poder resolverlos, porque al final muchas veces siempre hay muchos escollos con los que te encuentras cuando intentas hacer una cosa de este tipo. Normalmente no se hace por todos los escollos que precisamente se encuentra el ayuntamiento. Y al final, pues le hicimos un listado de cosas que podían hacer, ¿no? Primero solicitar la inspección conjunta, un orden de ejecución, advertencia de sanciones y expropiación, multas coercitivas, o sea, es un listado largo que al final muchas veces, de hecho el otro día en el debate se preguntaba por qué no se intervenía más cuando se sabe que hay un bien que está en mal estado y generalmente es porque nadie quiere meterse en ese lío porque no es sencillo, ¿no? Simplemente es cuestión de tener muchas energías y mucho tiempo. Entonces, bueno, aquí también les hicimos un listado de qué cosas podían hacer de manera inmediata. No quiero profundizar mucho en esto porque ya se ha hablado en otras conferencias, pero lo que queremos principalmente es que se sea consciente de los problemas de titularidad que existen cuando se hace un estudio de este tipo y se profundiza en todo, porque cuando al final hay una cosa que está registrada, no está del todo bien registrada y en otros casos cuando no está registrado hay mucho problema para conseguir saber quién es la titular, ¿no? Y entonces, ese es el problema que nos encontramos cuando nos contratan a hacer un estudio de titularidad. En este caso teníamos dos ejemplos muy distintos, uno de una muralla, bueno, de un castillo y unas murallas urbanas en el que teníamos muchas parcelas
que investigar, y el caso de Castillejo, que al final era una sola parcela con un propietario relativamente claro, que luego, después de la investigación histórica, hemos visto que no está tan claro el titular. Entonces, ¿cuándo surgen realmente los debates sobre titularidad y los problemas sobre la titularidad? Cuando los edificios están claramente en ruina y suponen un problema para las personas. O sea, es que este es el problema que nos encontramos siempre. En este caso era Castillejo de Robledo, que ya vemos que además empieza a haber descalces claros, en los que empiezan a caer piedras en zonas ya más públicas. Estos castillos son visitables, la gente puede entrar y puede haber cualquier problema. Entonces, ha pasado muchas veces que hasta que no hay desgracias no se entra a saber quién es el titular. En el caso, por ejemplo, de Atienza, el alcalde pues está muy preocupado en todas las personas que van, todos los turistas que van, que pueden caerse antiguos aljibes, pueden caerse desde la parte superior de la muralla. La muralla, lo que es el castillo, estaría en la parte superior de este peñasco de roca y, como podéis ver, el camino está lleno de restos de piedras que han caído y algunas bastante recientes. De hecho, en Atienza uno de los principales problemas que tienen, además, es de una reconstrucción que se hizo en el siglo XX, que constantemente se están cayendo piezas. Esto lo hicimos un estudio detallado de cuál era el problema en el plan director. Principalmente la construcción no se ejecutó de la mejor manera y se están cayendo los aplacados, o sea, no está bien trabado el muro, al final son aplacados y se están cayendo las piezas, entre ellas piezas de gran tamaño que pasan por las vías públicas del pueblo. Esta es una de las vías que más utiliza la gente del pueblo y están muy preocupados porque se siguen cayendo piezas y, sin embargo, el mayor problema que hay es que es una intervención que encima es bastante reciente. Y este caso lo quería poner aquí de los muchos que hay, por ejemplo, este es el castillo de Peñarroya en Ciudad Real, que directamente ya ha habido un colapso. Esto es bastante común, demasiado común, y cuando surgen estas cosas es cuando luego dices, vale, ¿y quién es el culpable? Luego ha pasado muchas veces que se ha caído alguien desde la parte superior de un castillo y de quién es el titular y quién tiene que intervenir. Esto es el día a día. Entonces, yo aquí sobre todo lo que quería lanzar es una pregunta que es, vale, hemos visto todos los estudios, o sea, hemos intentado explicar, Belén antes, nosotros ahora, casos más concretos de un estudio de la titularidad, ¿vale? Pero el problema real es que después de hacer un estudio de la titularidad o incluso antes, el problema es qué hacer cuando nadie quiere esa titularidad, porque si es un castillo al que se le puede sacar un rendimiento económico, pues entonces empieza muchas veces o que se pueden vender mejor, empieza a haber como más debates sobre la titularidad, pero muchas veces lo que pasa, por ejemplo, con murallas o con algunas torres defensivas, que no se ve que puedan sacarse algún beneficio económico o directamente solo supone un problema de conservación y nadie quiere esa titularidad. Y ese es el problema que no solemos encontrar, por ejemplo, con las murallas urbanas. Y es el debate que quería lanzar aquí con qué hacemos en esos casos, ¿no? Porque al final, en teoría, me imagino que si se hacen todos estos trabajos, muchas de ellas pasarían a Hacienda, pero, pero no se va a entrar en ese debate porque no se quiere abrir. Y con esto quiero concluir y despedirme.